¿Sabías que detrás de la figura del gran inquisidor de España, Tomás de Torquemada, se esconde una historia de poder, fe y controversia? Nacido en 1420, Torquemada creció en un entorno donde la fe católica no solo era una religión, sino un pilar fundamental de la identidad nacional. Atraído por la vida religiosa, se unió a la Orden de los Dominicos, donde se destacó por su fervor religioso y su dedicación a la teología. Pero, ¿fue realmente Torquemada un torturador? A pesar de su gran fortuna y poder, ¿es justo calificarlo como uno de los peores verdugos de la historia? A medida que profundizamos en su figura, descubriremos las contradicciones y distorsiones que han marcado su legado a lo largo de los siglos. ¿Quién fue Tomás de Torquemada? Tomás de Torquemada nació en 1420 en una familia judía converso en Valladolid. Se unió a la Orden de los Dominicos, donde se formó en teología y se destacó por su fervor religioso. Su ascenso en la Iglesia se vio facilitado por su conexión con Isabel I de Castilla y Fernando de Aragón, quienes buscaban consolidar su poder y unidad religiosa. En 1483, Torquemada fue nombrado Gran Inquisidor de Castilla y con este título se le otorgó la autoridad para erradicar la herejía y mantener la pureza de la fe católica en España. La Inquisición se convirtió en un instrumento de control social, utilizado para perseguir a judíos, musulmanes y cualquier persona percibida como una amenaza para la unidad religiosa del país. ¿Fue Torquemada un torturador? Al pertenecer a una familia de alto rango, Tomás de Torquemada amasó una gran fortuna con la adquisición de un gran número de bienes confiscados a los herejes. El nombramiento de inquisidor general no viene, en estos momentos, de manera fortuita, sino que, durante este periodo, había acumulado cierto poder y Torquemada podría ser de las pocas personas que conseguiría configurar un tribunal religioso para combatir las herejías como se había hecho en Francia o Aragón. Durante unos 10 años que estuvo como inquisidor general de Castilla y Aragón, Valencia o Barcelona, Fray Tomás de Torquemada mandó ejecutar a un número bajo de ejecuciones, cifra inferior. En cuanto al cómputo general, desde el 28 de agosto hasta el 1 de octubre, en un mes y 3 días, momento en el que se ejecutan el mismo número de hugonotes, en la villa de París, y unas 10.000 personas en toda Francia, o las 30.000 brujas ejecutadas en Alemania. Retornando a la figura histórica del primer inquisidor general de Castilla, huelga aclarar que se granjeó numerosas enemistades y con el transcurso del tiempo perdió el fervor real y las quejas de Torquemada llegaron a los oídos del Papa Alejandro VI, quien destituyó al inquisidor general y nombró a 4 miembros con unas competencias similares a las que tuvo Fray Tomás Torquemada. En 1496 se retiró al convento de Santo Tomás de Ávila, muriendo al poco tiempo, siendo considerado a lo largo de la historia, sin pruebas fehacientes, como un personaje intolerante y torturador. Pero, ¿en realidad Torquemada mató a infinidad de personas y fue tan cruel? Aparentemente, según nos han contado algunas fuentes tergiversadas, fue un personaje oscuro, cruel y fanático. ¿Te está gustando este video? No olvides dejar tu me gusta para que continuemos relatándote otros acontecimientos importantes de nuestra historia. Una visión distorsionada del inquisidor. Pese a todo lo que nos ha llegado, e incluso que podía pertenecer a una familia judaizante, se ha distorsionado la figura del inquisidor, pues el Tribunal de la Inquisición fue un tribunal con elevadas garantías, racional, y que buscaba la reinserción o el arrepentimiento de los reos. Pese a las calificaciones negativas, hay algo de luz sobre las calificaciones tergiversadas al personaje histórico. En la primera mitad del siglo XVI, momento en el que un consejero real, Hernando del Castillo,
escribió la Historia General de la Orden de Predicadores, 1584, que retrata a Tomás de Torquemada como un clérigo austero. En la misma época, el padre jesuita Juan de Mariana lo calificó de una persona prudente y docta, y que tenía mucha cabida con los reyes por ser su confesor y prior del monasterio de su orden de Segovia. Es decir, Fray Tomás de Torquemada fue, ante todo, un cristiano ortodoxo que no consumía carne y vivía con un modo de vida frugal, así como vestía sin grandes lujos. Por otro lado, la figura de Torquemada comenzó a tergiversarse en el último tramo del siglo XVIII, a partir de una corriente de escritores que bebieron de los escritos de Juan Antonio Llorente, canónico de Calahorra, La Rioja, y secretario de la Santa Inquisición entre 1789 y 1791, quien, a sueldo del erario francés, pretende rematar a la monarquía católica. Este sacerdote afrancesado, en su Historia Crítica de la Inquisición de España, escrita en el exilio francés, apuntó unas cifras claramente desorbitadas. Para contrarrestar estas barbaridades, algunos expertos, como H. Kamen, apuntan que fueron unas 3.000 ejecuciones, no llegando al 4% de las muertes, en 3 siglos y medio, siendo el 16 el más sangriento, momento en el que Fray Tomás de Torquemada había fallecido. Finalmente, 2 años antes de morir, Torquemada se retiró al convento de Santo Tomás de Ávila. Desde allí aún tuvo energías para convocar a los inquisidores y redactar nuevas instrucciones para su funcionamiento. Tras su muerte, fue enterrado en el capítulo conventual. En 1572, sus restos fueron trasladados a otra capilla y se cuenta que, cuando se abrió la tumba para el traslado de los restos, los que se hallaban presentes contaron que sintieron un especial olor dulce y grato. El pueblo comenzó a rezar ante su tumba. En los siglos siguientes, el paradero de su enterramiento se perdió y hoy se desconoce el lugar donde reposan sus huesos. Tomás de Torquemada, el gran inquisidor, representa un capítulo controvertido en la historia de la humanidad. A medida que examinamos su vida y su legado, es fundamental recordar que la historia está llena de matices, pero la verdad nos hará libres. Si te ha gustado este viaje a través de la historia, te recomiendo que visites otros videos donde descubrirás más relatos apasionantes y eventos épicos. No olvides darle like y suscribirte para no perderte ninguna de nuestras próximas aventuras y relatos del pasado. Yo soy el Baúl del Historiador y nos vemos en la próxima historia.